Pirámides, templos, tumbas. Estas maravillas antiguas prometen secretos aún mayores ocultos bajo las arenas de Egipto. Ahora, la ciencia más puntera decodifica por fin la misteriosa tierra de los faraones. Con la tecnología moderna, empezamos a vislumbrar cómo vivían los antiguos egipcios y la forma en que morían. En esta ocasión, misterios de vileza y vicio en el corazón del antiguo Egipto. ¿Revelará la ciencia los indicios de un homicidio de 5000 años? Como forenses de la actualidad, hemos logrado reconstruir el arma probable. ¿Demostrará el descubrimiento de esta fosa común que infringían el tabú por excelencia? Personas que comen personas. Canibalismo. ¿Y se revelarán los sorprendentes elementos que formaban parte de la adoración en el antiguo Egipto? El objetivo es emborracharse lo máximo posible. Los antiguos egipcios se drogaban. Pistas desenterradas. Indicios perdidos en el pasado reexaminados. Objetos valiosos observados a la luz del siglo XXI. Estos son los enigmas de Egipto. Durante siglos, los arqueólogos han buscado los valiosos objetos y tesoros del pasado olvidado de Egipto. Y lo que han descubierto revela una civilización deslumbrante, rica en arte y ambición. Pero también hay pistas que apuntan a un lado oscuro de este mundo antiguo, donde la vida podía cortarse brutalmente, ya fuese por vicio o vileza. Museo Británico de Londres. Entre las piezas estrella, 2 momias misteriosas. Se exhiben desde hace poco más de un siglo. Pero los egiptólogos saben muy poco sobre ellas. ¿Qué secretos ocultan algunas de las momias egipcias más famosas del mundo? La ciencia moderna ha revelado por fin extraordinarias e inesperadas pistas. Hemos empezado a examinarlas como científicos forenses, como casos sin resolver. Estaba ahí, ante nuestros ojos, sin saber que siempre había estado ahí. Ahora, 5 milenios después, los científicos del siglo XXI realizan un descubrimiento asombroso. Resulta bastante chocante porque parece víctima de un asesinato. ¿Habrán desvelado los expertos las pistas de un asesinato cometido hace 5000 años? Gebelein, Alto Egipto, a 40 kilómetros al sur de la actual Luxor. En 1896, un arqueólogo británico descubre 6 cadáveres en la arena. Parecen cuidadosamente enterrados. Fueron encontrados en posición fetal. Y la posición fetal es muy importante para los antiguos egipcios, porque así se devuelve a un fallecido al contexto del renacimiento, para que puedan renacer de nuevo en la vida eterna. Los cadáveres descubiertos en Gebelein no se parecen a los de otras momias conservadas. No están embalsamados, ni envueltos en lino. Por el contrario, fueron enterrados directamente en la arena. Hemos determinado que no los momificaron a propósito. Se conservaron como por accidente. El ambiente cálido del desierto secó de manera natural el cuerpo. Cuando descubrimos los cadáveres, la arena los había conservado, había desecado los cuerpos. El varón es el mejor conservado. Tenía el pelo pelirrojo. Entre la comunidad del museo, debido a esas mechas de pelo pelirrojo, durante años ha sido conocido como Ginger. En 1901, 2 de los cadáveres, el hombre y la mujer de Gebelein, son trasladados al Museo Británico. Él está mejor conservado y el museo lo expone. Pero los egiptólogos de la época no consiguen descifrar gran cosa. Y su misterio perdura durante más de un siglo. Entonces, en 2012, las nuevas tecnologías ofrecen a los arqueólogos forenses Daniel Antoine y René Friedman la posibilidad de desvelar la historia de las momias de Gebelein. Investigamos para determinar su edad. La datación dice que probablemente vivió entre el año 3000 y el 3300 a.C. Increíblemente, eso sitúa al hombre y a la mujer de Gebelein entre las momias más antiguas de Egipto. Fallecieron antes de la invención de la momificación, lo que explica por qué los enterraron en la arena. Es una época anterior incluso a los primeros faraones.
El periodo en el que vivieron es anterior a que Egipto se convirtiese en un estado. No existían los líderes faraónicos, eso es posterior. Si hablamos de los periodos primitivos de la historia egipcia, estamos ante un periodo donde la vida es bastante salvaje. Era un periodo en el que reinaba la violencia, porque tenemos famosas obras de arte que lo demuestran. Este violento mundo es la primera pista para recomponer la historia antigua de las momias de Gebelein. Daniel Antoine confía en que la ciencia actual revele más detalles incluso, y centra su atención primero en el hombre. Daniel usa unas técnicas avanzadas para estudiar a Ginger con un detalle inimaginable en el siglo XIX, cuando se encontraron los cadáveres. Lo extraordinario de este individuo es que ha estado expuesto en numerosas ocasiones durante 100 años y no sabemos casi nada sobre él. Yo estaba deseando averiguar algo más sobre él como persona. Por eso le hicimos un tag y eso reveló muchísima información. Es maravilloso que la ciencia nos ayude a conocer a estos individuos. El TAC produce una imagen en 3D, y no solo de la superficie de la momia. Capta los detalles que hay en su interior, para revelar información nueva sobre Ginger, el hombre de Gebelein. Queríamos averiguar qué edad tenía. Si nos centramos en el húmero, por ejemplo, vemos que la cabeza está empezando a fusionarse, lo que sugiere que era joven cuando falleció, entre 18 y 21 años. Los egiptólogos ahora saben que el hombre de Gebelein vivió durante una era turbulenta y violenta de la historia, y que murió joven. Pero el TAC revela que estos dos hechos pueden ser más que una coincidencia. Nos desconcertaba una lesión en el omóplato izquierdo. Si nos fijamos, vemos que está dañado si lo comparamos con el derecho, aquí. Vemos que el hueso está destrozado y vemos que la cuarta costilla también está rota. El TAC ha descubierto indicios inesperados de que sufrió una lesión brutal. Daniel y René estudian las heridas en busca de pistas de su causa y llegan a una conclusión escalofriante. Parece que recibió un único golpe, violento, en el omóplato izquierdo. Puede que ni se percatase. Como científica forense, como investigadora de casos sin resolver, podemos reconstruir el arma probable. Y probablemente fue un arma fina, de metal, una daga que penetró hasta la empuñadura. A este hombre lo apuñalaron por la espalda y casi con toda certeza murió por eso. Es un hallazgo extraordinario. 100 años después del descubrimiento del hombre de Gebelein y de su exposición pública, la ciencia moderna ha revelado que en realidad es la joven víctima de un asesinato de hace 5.500 años. Es sorprendente pensar que este individuo lleva expuesto en el Museo Británico más de 100 años. Y solo ahora hemos descubierto que fue víctima de un asesinato. La ciencia ha iluminado por fin una de las eras más oscuras del antiguo Egipto. Revela un mundo violento donde la vida era peligrosa y podía truncarse prematuramente. Pero las momias de Gebelein tienen más secretos que compartir. Y la ciencia ahora está preparada para desentrañarlos. Los egiptólogos Daniel Antoine y René Friedman han utilizado la ciencia para revelar que el hombre de Gebelein fue asesinado. Pero en 2018 dirigieron su atención hacia la mujer enterrada a su lado, para preguntarse qué secretos podría revelar. Siguiendo una corazonada, René estudió a la mujer de Gebelein con una cámara de infrarrojos. He conseguido una pequeña cámara de infrarrojos que normalmente se usa para fotografiar la fauna. No esperaba encontrar nada, pero de repente estás mirando a través del visor y dices, ¡oh, Dios mío! La cámara de infrarrojos de René reveló unas marcas nítidas en la espalda, invisibles a simple vista. Una serie de eses y un palo o bastón. Estaba justo en una zona que era muy visible, pero no se podía ver sin los infrarrojos. Las únicas pruebas de que se hacían tatuajes se encontraban en las estatuillas y murales. Este es el primer ejemplo de un tatuaje real. Gracias a las estatuillas, vimos que es muy probable que se hiciesen tatuajes en el Egipto predinástico. Pero yo nunca me habría imaginado que encontraríamos un tatuaje. Hasta ahora,
Las pruebas habían demostrado que solo se tatuaban las mujeres. Con el poder de la tecnología infrarroja, René podrá cuestionar esa teoría. ¿Tendrá marcas similares el hombre de Gebelein? René examina el cadáver bajo la luz infrarroja y le asombra lo que descubre. El brazo del hombre parece tener tatuado un toro y una oveja. Tiene 2 animales con cuernos. El significado de estos animales es algo que todavía no hemos averiguado, porque no nos explicaban mucho de aquella era. Es un descubrimiento extraordinario. La primera prueba real de un tatuaje del antiguo Egipto y la primera prueba de que tanto hombres como mujeres se tatuaban. Y no solo eso. El hombre y la mujer de Gebelein tienen más de 5000 años. Los tatuajes de estas momias aparentemente son los tatuajes más antiguos del continente africano. El arte del varón egipcio es el ejemplo primitivo más claro de arte corporal plasmado sobre un individuo en el mundo. René explora ahora qué significado podrían haber tenido estas marcas. Y comienza por intentar comprender cómo se hacían. Es evidente que son tatuajes permanentes. Son subcutáneos y por eso no podemos verlos sin infrarrojos. Si fuesen tópicos, los habríamos visto pintados sobre la piel. Los análisis adicionales han demostrado que los tatuajes se aplicaban a los individuos a lo largo de toda su vida, probablemente aplicando hollín en la dermis. Estos tatuajes son de carbón, de modo que parece que lo que hacían era coger hollín de las hogueras, recoger esa sustancia negra, convertirla en pasta y después, con una aguja, aplicarla en la piel. Para René, es una señal de que los tatuajes tenían un enorme significado para la gente de Gebelein y creían que valía la pena arriesgar sus vidas por ello. Yo no creo que los tatuajes fuesen solo decorativos. En la antigüedad, antes de los antibióticos, cortar la piel e introducir en tu cuerpo una sustancia extraña, simplemente en la piel, podría costarte la vida. Los expertos se preguntan por qué el hombre y la mujer de Gebelein corrieron el riesgo de tatuarse. Estudian las marcas en busca de pistas de su significado cultural. Los tatuajes representan a un toro salvaje y a un narruí, ambos figuras importantes de poder en la historia del Egipto primitivo, lo que sugiere que este joven era una figura importante. Tenía una posición buena, no necesariamente el estatus más alto de la sociedad, pero era alguien importante, tal vez pertenecía a la clase guerrera. En cuanto a la mujer de Gebelein, las S se han encontrado en cerámica de un periodo similar, mientras que el bastón parece algún tipo de implemento ritual. De nuevo, es una marca de que la mujer tiene un estatus elevado en la sociedad. Los egiptólogos concluyen que los tatuajes ofrecen una pista del estatus del hombre y de la mujer en su tribu, en el Egipto predinástico. Parece haber marcas de animales en los hombres y rasgos lineales en las mujeres, como una distinción social entre las actividades masculinas y los símbolos de poder. Las mujeres llevaban un tipo de tatuaje y los hombres otro. Son indicaciones de los grupos a los que pertenecían, casi como los símbolos de las bandas. Las momias de Gebelein permanecieron expuestas al público 100 años, y nadie conocía su historia. Ahora la ciencia moderna por fin ha desvelado sus secretos, para revelar a un guerrero asesinado y a una mujer con estatus, ambos portadores de los tatuajes más antiguos de Egipto, la marca de su antigua tribu. La ciencia nos ha permitido desentrañar estas nuevas pruebas para comprender mejor quién era el hombre de Gebelein, para que la opinión pública no lo vea como a una momia, sino como a una persona de un pasado lejano. La ciencia empieza a arrojar luz sobre los retazos más oscuros de la vida egipcia, para revelar los sorprendentes detalles del asesinato y el tribalismo. Ahora, la nueva arqueología ofrece pruebas de prácticas más siniestras si cabe, que los egipcios se habrían visto obligados a adoptar ante un desastre natural. Un inquietante y siniestro descubrimiento surge durante una excavación arqueológica rutinaria.
Un cementerio abarrotado con 9000 cadáveres. Hay pruebas que sugieren una actividad grotesca e inquietante. Personas comiendo personas. Canibalismo. Parece una peli de terror. Los expertos investigan si pudo haber ocurrido algo que obligó a los egipcios a infringir el tabú por excelencia. 1999, norte de Egipto. Las excavaciones de la ciudad antigua de Mendes revelan miles de cadáveres. Prácticamente ibas pisando cadáveres. Las investigaciones iniciales sugieren que todos murieron en un momento concreto de la historia, aproximadamente en el año 2200 antes de nuestra era. Parece que todos murieron en el mismo momento. Y esto coincide con el fin del reino antiguo. El reino antiguo es la era más ilustre de la historia del antiguo Egipto, en la que se construyeron monumentos inmensos. El reino antiguo es el periodo de los grandes proyectos de construcción, como las pirámides y la Esfinge. Pero en sus últimos años, la construcción de estas grandes obras se frenó en seco. ¿Qué ocurrió para que el reino antiguo tuviese un fin tan brusco? Los investigadores buscan sucesos relacionados en los textos antiguos y descubren una época de gran inquietud social. Un periodo de unos 150 años de caos político, de dificultades económicas. Nadie podía estar seguro de si volvería a casa con vida. Los egiptólogos buscan más pistas para comprender este periodo clave en la historia de Egipto. Reexaminan otras excavaciones que datan de esa época. En la década de 1920, a unos 30 kilómetros al sur de Luxor, unos trabajadores de la localidad de Moala se encuentran con una tumba excavada en la ladera de una montaña. Esa tumba pertenece a un hombre llamado Antifi, que era un gobernador importante de esa zona. Esta tumba data del mismo periodo que las tumbas de Mendes. Contiene inscripciones que pintan una imagen gráfica de la época. Dejó constancia de este periodo de angustia, de producción agrícola pésima, en el que la comida estaría muy limitada. Los textos ocultan un secreto siniestro, un inquietante relato de canibalismo. El texto utiliza unos términos bastante siniestros para decir que todo el Alto Egipto se moría de hambre, hasta tal punto de empezar a comerse a sus hijos. Estas palabras hoy en día nos provocan escalofríos. ¿Qué pudo haber sumido a Egipto en una hambruna tan terrible que incluso pudo haberlos impulsado a volverse contra sus semejantes de una forma tan inhumana? Los científicos buscan respuestas en el alma de Egipto, el Nilo. El profesor Fekri Hassan, de la Universidad Francesa de Egipto, es geoarqueólogo. Durante décadas ha estudiado los ciclos antiguos del río Nilo. El Valle del Nilo es el cordón umbilical de Egipto. La característica del Nilo es que experimenta crecidas anuales en verano, que hacen que las llanuras de inundación se vuelvan un entorno vegetal exuberante. Las aguas de la crecida depositan un cieno fértil sobre los campos y reponen los nutrientes del suelo para producir cosechas sanas. Egipto tiene suerte porque la crecida del río llega justo en el momento adecuado para la cebada y el trigo. Las crecidas anuales del Nilo producen enormes frutos. Si se interrumpiesen, Egipto moriría de hambre. Sabemos que el grano almacenado era suficiente para un par de años, pero si no había buenas inundaciones en 3 años, la comida se agotaba y ¿qué se podía hacer? Cualquier alteración de este ciclo anual significaba un desastre para los egipcios. Los inquietantes jeroglíficos de Moala, en el sur, y el estado de miles de cadáveres de Mendes, en el norte, apuntan a una hambruna generalizada y letal. Las pistas de la causa de este desastre se encuentran en el Nilo. El Valle del Nilo y el canal, y los diferentes depósitos que llegan todos los años, han ido cambiando casi anualmente. Eso es algo que no muchos saben, pero es extremadamente dinámico. Y solo comprendiendo ese dinamismo empezaremos a comprender la civilización egipcia. El profesor Hassan tiene una teoría, que el Nilo dejó de crecer,
lo que provocó una hambruna que llevó al fin del reino antiguo. Para investigar esta teoría, utiliza la técnica de sondeo con extracción de testigo. El sondeo con extracción de testigo permite a los arqueólogos sacar una columna de la tierra. Las capas se van acumulando con el paso del tiempo y cuando los geólogos y arqueólogos examinan estas capas, obtienen casi un diario de los sucesos naturales y humanos que ocurrieron durante ese periodo. Ves las capas de barro y a veces encuentras señales de inundaciones muy violentas. Ves arena. Cuando las inundaciones son más suaves, encuentras depósitos de tierra finos. Mientras estudia los núcleos, una muestra llama su atención. En el medio de esta secuencia de barro había una capa de depósitos de carbonato y de hierro. Y eso fue muy emocionante. Significa que el agua había dejado de fluir. Esos indicios sugieren que durante algún tiempo no hubo crecidas. Tras la datación por radiocarbono de los sedimentos, el profesor Hassan puede señalar el momento exacto en el que el Nilo dejó de crecer. Es extraordinario porque se corresponde con la fecha de los cadáveres de Mendes y con los relatos de canibalismo. Si no hay crecidas, los habitantes de las ciudades tienen hambre y surge el pillaje, la violencia, etc. Suficiente para destruir al Estado. Fueron momentos de extrema dureza. La hambruna generalizada provocó muertes en masa y posiblemente canibalismo mientras la sociedad se desmoronaba. El desplome del reino antiguo se debió a la falta de inundaciones y a las hambrunas. La gente se vio obligada a comer cualquier cosa y empezó con sus semejantes. En las hambrunas ocurren cosas terribles. La gente llega a extremos. Ante la falta de crecidas, Egipto se muere. Obligados a elegir entre la vida y la muerte, algunos tal vez superaron el último tabú de la sociedad, mientras el reino se desmoronaba a su alrededor. Los faraones poco podían hacer para controlar la naturaleza. Pero sí que civilizaron el antiguo Egipto, introduciendo una nueva era de ley y orden, erradicando algunos de los vicios más oscuros de la sociedad. Sin embargo, mientras imponían la ley, los faraones no se detenían ante nada para proteger la pureza de su linaje. Una momia no identificada y una caja funeraria con el sello real. ¿Podrían ser estos los restos mortales de Hatshepsut, la faraona que intentaron borrar de la historia? Hay una campaña de destrucción contra su nombre y contra sus imágenes. Pero ahora, ¿resolverá finalmente la tecnología del siglo XXI el caso de la monarca desaparecida? Es un trabajo de detectives y la ciencia nos está ayudando a resolver el misterio. ...2007... Museo del Cairo. Los científicos analizan muestras de ADN de una momia no identificada. Creen que este cadáver puede ser de una faraona cuyo rastro se perdió hace mucho tiempo, Hatshepsut. La reina. Una mujer muy capaz, muy inteligente y además muy poderosa. Ella era única. 1479 antes de nuestra era. El esposo de Hatshepsut, el faraón Tutmosis II, fallece. Su esposa asume la misión de gobernar Egipto hasta que su hijastro tenga la edad para ascender al trono. En un principio, ella es la regente. Pero gradualmente va tomando la decisión de convertirse en reina y señora de todo Egipto. Gobierna un Egipto pacífico y próspero durante 2 décadas y construye monumentos destacados. Su mayor logro fue su templo mortuorio de Deir el-Bahari. Pero en una cueva sobre el templo, unas pinturas antiguas muestran que esta soberana no era respetada por todos sus súbditos.
Hay unas pinturas que la muestran practicando sexo. Era desconcertante pensar que una mujer pudiese ser tan poderosa. Había personas que querían verla fracasar. El antiguo Egipto era un mundo de hombres, en el que Hatshepsut debía parecer fuerte. Por eso sus estatuas muestran su rostro con el cuerpo y la barba de un hombre. Digamos que adopta una forma masculina. Grandes músculos, bíceps, pectorales, un cuerpo fuerte. Presentarse como varón le daba una legitimidad que de otro modo no tendría. Pero tras su muerte, su hijastro Tutmosis III temía que su reinado fuese una mancha en la línea de sucesión e intentó borrar a Hatshepsut de la historia. Hay una campaña de destrucción de su nombre e imágenes. Su recuerdo se suprime y se borra de la historia del antiguo Egipto. Aunque la ubicación de la tumba de Hatshepsut es conocida, su cadáver nunca ha sido identificado y la búsqueda de los restos dura ya más de un siglo. 1881, Valle de los Reyes. Se abre una tumba en la que reposan 50 miembros de la realeza. Pero Hatshepsut no está entre ellos. No la conservaron con todos esos reyes, lo que es raro. Pero los arqueólogos descubren un indicio curioso. Hay una caja con el nombre de Hatshepsut grabado. La caja se cree que contiene restos funerarios, pero el tiempo la ha cerrado herméticamente. Los arqueólogos del siglo XIX fueron incapaces de abrirla. No pudieron identificar su contenido. La caja se guardó en las cámaras acorazadas del Museo del Cairo. 20 años después, en 1903, Howard Carter descubre otra tumba en el Valle de los Reyes. En su interior hay trozos de vendas, vasijas rotas, comida, momias algo deterioradas, restos por todas partes y contiene los cadáveres de 2 mujeres. Un cadáver estaba en el suelo, pero el otro estaba en un sarcófago, con una inscripción que identificaba a la momia de su interior como asistente de Hatshepsut. El ataúd está grabado con el nombre de una mujer, Sid Rein, que fue el ama de cría de Hatshepsut. Carter no encuentra pista alguna para identificar a la segunda momia. Ante la ausencia de tesoros, tachó la tumba de irrelevante y ordenó sellarla. La cámara funeraria y su momia permanecerían en el olvido durante casi un siglo, hasta 1989. El arqueólogo estadounidense Don Ryan descubre la tumba y reexamina la momia no identificada encontrada en el suelo. Don Ryan reinvestiga esta tumba, la KV60. La documenta, la vacía y la excava con sumo cuidado y especula con que el cadáver podría ser el de Hatshepsut. Concluyó que el cadáver misterioso era el de una mujer fallecida en la cincuentena. ¿Podrían ser los restos de la faraona desaparecida? En 2007, un equipo de arqueólogos del Museo Egipcio intentan resolver el caso empleando los nuevos avances en tecnología. La momia no identificada es trasladada a un hospital de Asuán para realizarle un TAC. Mientras, la antigua caja marcada con el nombre de Hatshepsut es recuperada del Museo del Cairo. Y también se somete a un TAC, que revela finalmente su contenido. Un hígado humano. Y algo que los arqueólogos nunca habrían esperado. Contiene, entre otras cosas, un molar. Los expertos analizan el TAC de la momia no identificada. Increíblemente, la imagen muestra que le falta un molar. Parece una coincidencia extraordinaria. Utilizando un modelo digital, los investigadores intentan encajar el diente en la mandíbula, y el resultado les sorprende. El molar encontrado en la caja encaja en la boca de la momia con una precisión milimétrica. Así que probablemente sea Hatshepsut. Pero no todo el mundo quiere aceptar esta conclusión. Será necesario proseguir la investigación para confirmar la teoría.
De momento, la identificación del cadáver usando el diente es circunstancial. A la momia le falta un diente. Oh, mira, hay un diente en una caja relacionada con Hatshepsut. Yo necesito pruebas forenses más concretas. Los científicos recurren a los últimos avances en análisis y pruebas de ADN. Quieren comparar el ADN de la momia misteriosa con el de los parientes conocidos de la reina Hatshepsut. Los estudios de ADN iniciales se hicieron con tejido del cadáver de la momia, que se comparó con el de quien creemos que era la abuela de Hatshepsut. Y los resultados son muy curiosos. El equipo tiene una identificación positiva. La momia está relacionada con el linaje real. Las pruebas de ADN sumadas al molar indican que este cadáver pertenece a Hatshepsut. Perdida durante miles de años, ignorada por varios arqueólogos eminentes, la tecnología del siglo XXI ha identificado por fin el cadáver perdido de la reina Hatshepsut, cuya reputación, vida e incluso muerte estuvieron a punto de ser borradas de la historia. La esperanza de vida de los egipcios era corta. Enfrentarse a las amenazas de la infección, los desastres naturales e incluso el asesinato significaba que llegar a los 30 era alcanzar la vejez. Ahora, la arqueología ha descubierto indicios inquietantes de una práctica ritual siniestra que acortaba trágicamente la vida de algunos antiguos egipcios. Es el descubrimiento de los restos del templo de un rey, pero también de una fosa común. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Se trata de un acto brutal de genocidio o son las víctimas de una epidemia? ¿Los estrangularon, los envenenaron, cómo los mataron? O tal vez fuesen súbditos devotos dispuestos a servir a su rey en la otra vida. ¿Por qué entierran a siervos con reyes y reinas? 2003. Abidos, sur de Egipto. Un equipo de la Universidad de Pensilvania excava el complejo de un templo ubicado en un enorme cementerio antiguo. Se remonta a los tiempos de la primera dinastía de los reyes egipcios. Es el cementerio de los primeros soberanos de Egipto. El complejo de templos se construyó para conmemorar el fallecimiento del faraón Or-Aja. El faraón Or-Aja está considerado generalmente el primer faraón de la primera dinastía, que marca el comienzo de la historia de la unificación de Egipto como país. Cerca del templo, los arqueólogos hacen un descubrimiento inquietante. Cadáveres y cadáveres de hombres jóvenes. Todos los individuos son varones. Todos tienen entre 20 y 25 años. ¿Por qué encontramos una fosa común en el antiguo Egipto? Un lugar donde no son de esperar este tipo de tumbas. Los expertos examinan los restos de los muertos. Curiosamente, no muestran señales de heridas ni de enfermedades. Ha habido muchas especulaciones sobre el significado de estas muertes. ¿Los estrangularon? ¿Los envenenaron? El equipo busca pistas en el propio entorno, utilizando tecnología de exploración magnética. Y encuentran algo curioso en la tierra. Hay como un tejadillo continuo sobre las tumbas, lo que indica que se selló todo al mismo tiempo. Esto lleva a una conclusión. Todos murieron a la vez. Las excavaciones han revelado lo que a primera vista parece una práctica bastante macabra. Concretamente, un número de individuos que parecen haber sido víctimas de un asesinato ritual. El descubrimiento reactiva una apasionada discusión que dura décadas en el mundo arqueológico. ¿Puede que se sacrificasen seres humanos en los períodos más tempranos del antiguo Egipto? Si se trató de un sacrificio, ¿quiénes fueron las víctimas? ¿Y fueron voluntariamente? El cuidado con el que dispusieron las tumbas y la presencia de objetos funerarios sugieren que eran conocidas por el faraón.
Hay tumbas más pequeñas en las que creemos que hay individuos que probablemente sirvieron al rey o a la reina en vida. Estos jóvenes enterrados junto a los faraones les habrían servido en la vida eterna, cumpliendo los roles que habían cumplido en esta vida. A la muerte del faraón, es posible que sus amigos y sirvientes entregasen voluntariamente su vida para acompañarlos eternamente. Estos sirvientes, que habrían pasado gran parte de su tiempo con el rey, con el faraón en vida, debido a sus creencias religiosas, tal vez se habrían sentido obligados. Si sabes lo que acarrean los lujos de la vida que llevas, supongo que acabas asumiéndolo. No hay indicio alguno de que fuesen asesinados con violencia. Están tendidos perfectamente tranquilos en sus tumbas, sin marcas ni heridas físicas. Por lo tanto, debemos asumir que acompañaron voluntariamente a su rey al otro mundo. Un servicio tan devoto, tanto en la vida como en la muerte, era habitual en muchos de los primeros soberanos. Pero la historia revela que la práctica del sacrificio humano no duró demasiado. Las únicas pruebas de sacrificio humano son de la primera dinastía, del comienzo de los faraones. Después de la primera dinastía, la práctica parece cesar. Así que es un fenómeno restringido a ese tiempo y lugar. Rápidamente los antiguos egipcios se percatan de que es algo estupendo para el rey fallecido, pero que no es tan bueno para quienes desean seguir viviendo en este mundo. De modo que inmediatamente deciden que el sacrificio de los sirvientes debe cesar. En lugar de sacrificar personas para que atiendan al faraón en la vida eterna, crean avatares. Hay unas estatuillas pequeñas llamadas Shuapti, normalmente de un azul brillante. Shuapti significa los que responden, son figuras de sirvientes. Estas figuritas parecen momias. En la parte frontal tienen jeroglíficos. Y si los leemos, ponen básicamente: estoy aquí para trabajar en nombre de los fallecidos. Creían que esas estatuillas cobrarían vida y asistirían al faraón en la vida eterna, sustituyendo a las víctimas de los sacrificios. Lo que vemos son prácticas mágicas diferentes, sustitutos, estatuas, figuras que serían habituales en las tumbas. Los soberanos de la primera dinastía de Egipto tenían el poder de la vida sobre la muerte. Pero a medida que se desarrolló la religión egipcia, la práctica del sacrificio humano desapareció. No todas las prácticas del antiguo Egipto implicaban asesinato, canibalismo o sacrificio humano. La arqueología moderna empieza a revelar un lado más amable de esta extraordinaria civilización y demuestra que eran capaces de vivir momentos de alegría y de abandonarse al hedonismo, siempre y cuando formase parte de un asunto tan serio como la adoración. Un nuevo descubrimiento en un famoso templo sugiere que los antiguos egipcios practicaban celebraciones en las que se embriagaban. El objetivo es emborracharse lo máximo posible. ¿Qué ocurría en esos festivales y por qué se celebraban en los templos? Ahora se buscan respuestas usando farmacología moderna. Los antiguos egipcios salían de fiesta los viernes por la noche. La gente se drogaba. 2004, Luxor. Un equipo de la Universidad Johns Hopkins excava en una sección del complejo de templos de Karnak, uno de los lugares más sagrados de Egipto. Les sorprende descubrir un nuevo conjunto de jeroglíficos que describen un festival de la embriaguez y encuentran una zona del yacimiento destinada a emborracharse. Encontrar la zona de borracheras en lo que podría considerarse el Vaticano del antiguo Egipto es muy inesperado. El equipo investiga en busca de respuestas. Estudian tumbas y murales de la misma época que los jeroglíficos y descubren pruebas de que se bebía mucho. Tenemos numerosas escenas de banquetes, de personas que beben en exceso en algunos casos. Tenemos ejemplos de personas que vomitan porque están muy borrachas. Vemos a hombres y mujeres en banquetes y a los sirvientes que les traen enormes jarras de alcohol. En los textos de esas escenas, los mayordomos a veces les dicen a las damas: hasta el fondo, hasta el fondo.
Hablando sin rodeos, las imágenes muestran a los egipcios de fiesta un viernes por la noche. Todo el mundo se lo está pasando de maravilla. ¿Y cuál era la bebida en estos festivales? Se han encontrado numerosas pruebas de la elaboración de cerveza en las grandes ciudades. La cerveza era fundamental en su dieta. La cerveza era común en el antiguo Egipto, por una buena razón. La cerveza está más limpia que el agua del Nilo. El proceso de fermentación, en cierto sentido, actúa como desinfectante. Los expertos que intentan comprender el Festival de la Embriaguez estudian pruebas de tumbas antiguas. Sorprendentemente, revelan que la cerveza también tenía propósitos espirituales. Tenemos figuras hechas de madera que se colocaban en las tumbas y que muestran la cocción y la destilación. Y el objeto de esas figuras es asegurarse de que, en la vida eterna, tendríamos a alguien destilando para nosotros. Los expertos incluso han encontrado a personas enterradas con recipientes de cerveza. No solo salían de fiesta en esta vida, también querían llevársela a la vida eterna. Y enterrar a alguien con cerveza es una forma de asegurarse. El papel de la cerveza en los rituales explica en cierta medida el significado del Festival de la Embriaguez, pero se utilizaba algo más que alcohol. Tenemos pruebas de que el loto azul fue utilizado por los egipcios. La farmacología moderna ha revelado que la flor y las semillas del loto azul contienen componentes psicoactivos. Ingerir esa planta puede provocar una sensación de euforia. Hay pinturas y referencias contemporáneas que nos indican que ese pueblo usaba la flor del loto azul para drogarse. Lo vemos en las paredes de las tumbas. Hay personas que la llevan a modo de guirnalda en la cabeza. Los vemos esnifándola y a veces vemos la flor colocada sobre un recipiente, posiblemente lleno de vino o de alcohol. Hoy, la medicina moderna utiliza compuestos extraídos del loto azul en ansiolíticos y somníferos. Pero cuando en el Festival de la Embriaguez se mezclaba con alcohol, los efectos eran incluso más potentes. Sabemos que se puede echar esta flor en el alcohol y que los productos químicos psicoactivos se disuelven en el alcohol, de modo que pueden beberse. La mezcla de una droga psicoactiva y un depresor como el alcohol puede conseguir una embriaguez aún mayor. Estas celebraciones no buscaban solo el placer personal. Eran ceremonias religiosas en las que los participantes se intoxicaban para contactar con sus dioses. No eran fiestas solo para emborracharse y divertirse. Eran celebraciones rituales sumamente organizadas, donde el consumo de alcohol pretendía inducir un estado trascendente. Se emborrachaban completamente, perdían el conocimiento. Si tenían suerte, soñaban y veían a la diosa a la que adoraban. Los expertos acuden a los textos religiosos para comprender los orígenes de estas celebraciones y descubren un mito sobre una diosa enfadada, derrotada por el poder de la cerveza. El Festival de la Embriaguez está casi con seguridad relacionado con la diosa Hathor. Es enviada para eliminar a los seres humanos, para masacrarlos. Pero ellos logran engañar a la diosa mezclando cerveza con un pigmento rojo llamado ocre, creando un charco gigante que parece sangre. La diosa se bebe esa cerveza con el pigmento rojo, se emborracha, pierde el conocimiento y los dioses la atrapan. Y así la humanidad se salva. Es la pista final para explicar un fenómeno hedonista. En el Festival de la Embriaguez, el objetivo es emborracharse lo máximo posible, como forma de veneración. Era la forma de establecer un contacto con los dioses. Parece que usaban el alcohol y las drogas para evadirse, para celebrar la vida en este mundo y asegurarse la felicidad eterna en el otro.